frase que motiva. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ruta. Angie González forma parte del equipo de 97.7 Nueva Vida, de este programa que se llama En Ruta y de este segmento que se llama Consejo al Corazón. Uno de los temas que ha captado toda la atención en los últimos par de años, tal vez 2-3 años, pero que cada día se habla un poquito más. Disforia del género. Angie, buenos días. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Cuéntame desde el punto de vista de una psicóloga, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Disforia del género. Estamos aquí tratando de contestarle algunas preguntas que la gente nos está haciendo con frecuencia, porque esto es un tema que se ha estado debatiendo en los últimos meses con mucha insistencia. Y la gente, es importante que entienda sobre este tema, que la disforia de género es un trastorno. No es una opción social, no es una decisión particular que la gente hace para construir su identidad o expresar su sexualidad. La disforia de género es un trastorno y está contenido así en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en su versión número 5, lo que le conocemos de verdad de manera más corta como el DSM-5. Y la disforia de género básicamente lo que plantea es esta persona que nace, ¿verdad?, con un sexo biológico como todos nacemos, y ese sexo biológico es lo que le llamamos binario. Solamente hay dos alternativas: o se nace varón o se nace mujer. Y en el proceso del desarrollo, y eso que le llamamos el desarrollo psicosexual, los aspectos psicológicos de la sexualidad, pues la persona entonces empieza a tener un nivel de confusión y de incongruencia con respecto a esa realidad objetiva. De manera objetiva, de manera real. Por ejemplo, la persona es varón, pero psicológicamente se siente más identificado con el sexo femenino, al punto de pensar que es mujer, o viceversa. La persona nació mujer, pero se siente psicológicamente que es varón. Esa incongruencia de su realidad objetiva, de cuando se mira en el espejo y se encuentra con que de veras es hombre o es mujer, pero en su psiquis, en su mente, en sus emociones, lo que siente es otra cosa distinta. Eso produce un nivel de malestar emocional que en muchos sujetos puede ser de veras bien intenso. Y a ese malestar emocional es lo que le llamamos la disforia de género. Así que esto es bien distinto a decir que hay una persona que nació de un sexo biológico, se siente de otro sexo biológico y lo disfruta, le encanta, se siente realizado de esa manera, le parece que eso es lo que quería hacer con su vida. Esa persona entonces puede ser lo que le llamamos un transgénero o un transexual, pero no enfrenta disforia, porque a la disforia, la disforia es aquello que te produce el malestar. ¿Okay? No todos los sujetos que experimentan en su psicología una sexualidad distinta a su biología experimentan el malestar. La mayoría sí. ¿Okay? Por lo menos durante un proceso de decisión y de transición. Si la persona no está experimentando ningún malestar con respecto a esa incongruencia, porque la incongruencia persiste, o sea, al final la persona de veras nunca va a poder cambiar la realidad del sexo con el que nació, aunque haga todo tipo de ejercicio cosmético, por ejemplo, entrar en unos procesos de reasignación de sexo, hacer unos cambios en la estructura de sus hormonas, hacerse unas operaciones para de manera externa hacer unos cambios que luzca como la persona del sexo opuesto.
aunque pueda ir al registro demográfico y hacer un cambio en su certificado de nacimiento y ponerse un nombre distinto y un sexo distinto, como quiera, la persona en su fibra interior genética sigue siendo del sexo biológico en que nació. Pero hay personas que sienten que pueden resolver su malestar psicológico y aumentar su funcionalidad atravesando por esos procesos. Si esa es la opción de la persona y esa es la manera como la persona encuentra mejor funcionalidad y una reducción de los síntomas psiquiátricos, pues eso es válido. ¿Ok? Ahora, la realidad es que hay una buena cantidad de personas, las estadísticas pueden variar dependiendo de las poblaciones que uno estudie, pero ese número puede estar desde el 40% hasta un 70% de las personas que atraviesan la disforia de género que de veras no sienten que logran encajar su realidad biológica con esa otra realidad psicológica, ¿ok? Aun cuando completen sus procesos fisiológicos de reasignación de sexo, todavía entienden que aunque de veras se ven con ese cuerpo que anhelaban tener, no resuelven el conflicto. Wow. Entre un 40 y un 70. Y un 70%. Eso se discute muy pocas veces, Angie, porque las personas que dicen sentirse en el cuerpo equivocado, cualquiera pensaría de que si logran la transformación hacia el cuerpo con el que psicológicamente se sienten, si es un varón se siente nena, pues completó su proceso a un cuerpo de mujer o viceversa, uno pensaría que entonces han alcanzado la plena satisfacción y felicidad porque tienen lo que querían. Sí, pero mira. No es así, tú dices. No es así. Y de hecho, cuando uno estudia el fenómeno, uno se encuentra que sobre el 40% de las personas que completan su proceso de reasignación de sexo, luego se suicidan. Wow. Es terrible, es bien triste. Sí. Es un trastorno de veras muy lastimoso. Y el comentario que se lo achacan a que la sociedad los rechazó y por eso se suicidan, que es el comentario más común que yo escucho. Yo no sé ustedes, pero es el más común que yo escucho. Lo que pasa es que, mira, desde el DSM-5, esto es algo que el DSM-5 lo toca. El DSM-5 establece con claridad que aún en aquellas sociedades donde esto es ampliamente aceptado, todos estos indicadores persisten. Wow. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es ese choque cultural que estamos encontrando si la realidad es que nuestra cultura se está moviendo hacia esa aceptación de una manera vertiginosa? Exacto. ¿Ok? O sea, al contrario. Ya nosotros encontramos que personas que se hacen esta reasignación se convierten en celebridades. Así es. Y entonces, pues nosotros tenemos que plantearnos desde una perspectiva clínica y también desde una perspectiva pastoral. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el norte para trabajar con esta gente? Yo creo que desde la perspectiva clínica, el norte es las dos columnas principales de lo que le llamamos la salud mental. Que la persona mejore su funcionalidad general y que la persona reduzca la sintomatología psiquiátrica. Si eso la persona lo va a lograr a través de un proceso de reasignación de sexo, y aquí pues obviamente uno se basa en el libre albedrío y en la autonomía del paciente. Eso no es algo que lo decide el clínico. Bueno, pues entonces hay que caminar con esa persona en esa dirección. Pero si ese mejoramiento en la funcionalidad y esa reducción de sintomatología psiquiátrica se va a obtener ayudando a la persona a que psicológicamente entonces pueda ser congruente con su biología, pues entonces tenemos que caminar en esa dirección. Y eso igualmente pertenece a la autonomía del paciente. Eso no lo decide el clínico. Exacto. Eso no lo decide el gobernador. Exacto. Eso no lo decide ningún ente externo. Es lo que se ha pretendido. Exacto. Eso lo decide el cliente. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva pastoral, se me hace todavía mucho más fácil contestarlo porque solamente me voy a una recomendación que se hace en el libro de los Proverbios, con misericordia y verdad. O sea, la manera como tenemos que atender esto es con misericordia, en un acercamiento compasivo, pero también poniendo a la persona frente
a la verdad. De hecho, desde una perspectiva clínica también es una responsabilidad ética de los proveedores de la salud poner a esa persona en su proceso de, ¿verdad?, de autodeterminación, poner a esa persona frente a la evidencia científica que sea válida y confiable para que la persona entonces pueda tomar decisiones informadas. ¿Okay? Yo quiero que estemos claros de que esta visión flamboyante, alegre, de celebración que nosotros vemos en toda esta propaganda de la cultura LGBT sobre estas personas es falsa. Es falsa. Las personas con disforia de género atraviesan procesos de vida muy dolorosos. Mucha aflicción, mucho conflicto interno. Además de los conflictos que puedan tener con familia, con sociedad, con parejas. Y yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, en este ejercicio legislativo, ejecutivo, de trabajar esto fuera de los foros profesionales especializados y empezar a debatir opiniones y firmar órdenes ejecutivas, yo creo que es un acto irresponsable, yo creo que es un acto insensible de creer que aquí los problemas de la conducta, de las ciencias humanas, se resuelven en la modalidad one size fits all. Y que porque alguien tiene la idea de que esta es la forma como se resuelven estos asuntos de los seres humanos, pues vamos a ordenar a que todo el mundo sea atendido en la misma dirección. Y eso es lo que me lleva, ¿verdad?, a animar a las personas que nos escuchan. Sean creyentes, practicantes o no. Esto no tiene que ver con religión. Que nos acompañen este sábado, desde las 9 de la mañana, a estar allí en las escalinatas norte del Capitolio para que nos manifestemos con respecto a este y otros issues que yo sé que durante la semana se van a estar orientando aquí en Nueva Vida y que ya llevamos meses orientando insistentemente sobre estos temas, porque son temas de veras muy importantes para nosotros como individuos, pero también para nuestra familia y nuestra sociedad. Quiero abrir las líneas en esta mañana. Si tienes una consejería que necesites, aprovecha a la psicóloga Angie González para que, ¿verdad?, le expongas cuál es la situación que estás teniendo y puedas llevarte esos primeros auxilios esta mañanita al 993-9700, 993-9700. Puede ser de este tema que te pueda estar afectando, puede ser que afecte a algún miembro de tu familia y quieras preguntar o aclarar, o puede ser de cualquier otro tema de familia que tú necesites que sea aclarado. Te pregunto, Angie, si tenemos la primera. Buenos días en ruta. Sí, buenos días. Mire, es que yo tengo una duda sobre lo que están hablando. Es algo bien importante porque ellos siempre sufren y la gente siempre los están como que castigando con comentarios y cosas, y somos seres humanos que la Biblia dice que hay que amar a tu prójimo. Claro. Tengo una persona que pues se identifica, nació varón, pues le gustan los varones, y él dice que para él no existe Dios porque él lo castigó. Y yo muchas veces hablo con esa persona y trato de que pues que la persona pueda entender que puede cambiar, puede buscarle Dios, pero se siente así. En ese caso, ¿qué uno puede hacer? Mira, déjame compartirte que la realidad es que trabajando yo con estos casos, esa idea de que Dios los ha castigado no me resulta extraña. Wow. Ellos la perciben con mucha frecuencia, y lo que hay detrás es la idea de que Dios los creó así. Así que si yo no quiero ser de esta manera, pero Dios me creó así nací, pues entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues Dios. Y la gente empieza en una lucha profunda, amarga contra Dios, porque parten de la premisa de que Dios los creó de esa manera y ellos no quieren ser así. Y es importante que hagamos una distinción entre lo que es la orientación sexual y lo que es la identidad sexual. En la orientación sexual nosotros podemos encontrar más un ejercicio de la voluntad de la gente. La orientación sexual a lo que se refiere es con quién yo voy a tener
una respuesta erótica. ¿Con quién yo voy a tener un acto sexual? ¿Quién me atrae sexualmente? Pero en la identidad sexual, nosotros no encontramos que la persona tiene tanto control en cuanto a que esto es algo que yo lo decidí. ¿Ok? La identidad es algo que nosotros vamos construyendo y a lo largo de nuestro proceso de desarrollo, nosotros nos vamos formando de las influencias sociales, de las experiencias que tenemos en la vida y también hay ciertas influencias que tienen que ver con lo biológico. ¿Okay? Uh-huh. Es bien importante que la gente entienda que no hay evidencia contundente y final en la dirección de que las personas nacen de esa manera. Pero el hecho de que no nazcan de esa manera tampoco significa que la distorsión de la identidad es algo libremente seleccionado. No es algo que un día la persona se levantó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo mejor quiero ser mujer, yo mejor quiero ser varón, No, es algo que, basado en una diversidad de factores que ameritan una evaluación clínica profunda, con calma, pues entonces se va construyendo, va dándole forma a esa realidad invisible, intangible que es la personalidad, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la manera de uno poder ayudar a esta persona? Lo primero es que hay que establecerle, mira, ¿sabes qué? No tienes que estar enojado con Dios porque Dios no es el problema. Uh-huh. Dios no te creó de esta manera. Y Dios te ama como tú eres. Y la idea original de Dios de crearnos como seres a su imagen y a su semejanza fue corrompida, fue distorsionada, fue quebrantada por el pecado que entró en nosotros. Ese quebrantamiento, esa distorsión, los seres humanos la vamos exhibiendo en una diversidad de alternativas de la conducta y de la identidad. Uh-huh. Y de la misma manera que hay una diversidad de conductas y de identidades que se apartan de ese diseño de Dios, pero Dios tiene la capacidad por medio de su regeneración, de devolvernos, ayudarnos a encontrar el camino de vuelta a esa imagen. Dios puede hacerlo con las personas que experimentan disforia de género, con aquellos que son transexuales y transgéneros. Vamos a una llamadita más en ruta. Muy buen día. Buenos días. Tiene que ver el hecho de que en el tiempo del desarrollo del niño, porque tengo un familiar, un sobrino que es así, un varón, le gustan pues los hombres y actualmente vive con uno, pero tiene que ver el hecho de que en su niñez su padre lo rechazaba porque no nació con él, pero cuando volvió con la muchacha rechazaba el niño, y uno pues por darle ese cariño como familia o como tía, terminaba, como dice uno, añoñándolo. ¿Tiene que ver eso? Mira, el cariño nunca daña a la gente y el exceso nunca es demasiado, ¿ok? No es por ahí por donde va la cosa. Pero sí, en la diversidad de teorías que nos explican a nosotros de dónde se construye la identidad y particularmente la identidad sexual, sí hay teorías que abordan el fenómeno de cómo ese sujeto se relacionó con el padre del mismo sexo, pero también con el padre del sexo opuesto, y cómo esas dos influencias, que son las influencias más importantes en el desarrollo de un niño, aportaron o afectaron el desarrollo de esa identidad. Angie, el tiempo nos corre a las millas. Cualquier persona que necesite una cita, necesite verte, ¿cómo lo hace? Pues mira, tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Estamos allí en la avenida Los Millones. Usted nos consigue dejándonos un mensajito al 787-613-5908, 613-5908, y también pastoreamos allí en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón. Te pregunto si esta orden ejecutiva del gobernador ya te impide, por ejemplo, hoy con este tema, si alguien te llama y quiere salir de una disforia, si te impide la orden ejecutiva recibir a esta persona. Hasta el momento entendemos que no. Ok, muy bien. Gracias, Angie.
Gracias.